Amén, hermanos, muy buenas noches. Les saludo en el amor de nuestro Dios a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Vamos a meditar en esta noche en unos versículos de la palabra de nuestro Dios. Y antes de ello vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar, que sea Dios quien hable en esta noche a cada uno de vosotros. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, una vez más. Nos acercamos delante de tu presencia, Señor, para darte la gloria y la honra, Padre, que solamente tú te lo mereces, mi Dios. En esta noche, Señor amado, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, gozosos, Señor, aprendiendo, Señor amado, de tu palabra, intercediendo por nuestros hermanos, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo y por la libertad que nos permite, Señor amado, de poder congregarnos y hacer tu santa voluntad, Señor amado. Gracias por la vida de todos mis hermanos que están aquí en este lugar y por los que no han venido también, Señor amado. Tú conoces las razones, Padre, y que tu amor y la paz sea con cada uno de vosotros, Señor amado. En esta noche te pedimos que tu Espíritu Santo sea quien hable, Señor, a través de mí, Señor amado, para que, Señor amado, traer la palabra, Señor amado, que has puesto, Dios mío, Padre, durante estos días, Señor amado, y poderla compartir con mis hermanos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo quien hable, Señor amado, que sea tu Espíritu Santo quien, Señor amado, haga, Señor amado, producir, Señor amado, en nuestros corazones el querer hacer tu santa voluntad, Señor amado. Te damos muchas gracias, Padre, en esta noche. Dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Vamos a meditar en esta noche en los versículos de la palabra de Dios y vamos a hablar de un discípulo del Señor Jesús, para lo cual les invito a abrir sus Biblias en el libro de San Juan, capítulo 20, versículos del 24 al 29. Posteriormente quizás leamos también el 30 y el 31, pero vamos a meditar primero en los versículos desde el 24 al 29. San Juan capítulo 20, Juan capítulo 20, versículos del 24 al 29. Amén. Vamos a hablar el día de hoy de Tomás. A ver qué enseñanza nos tiene Tomás para nosotros. Y ya creo que cuando mencionamos la palabra Tomás, ya se nos viene en mente una palabra, ¿cierto? ¿Qué palabras nos viene en mente, hermano, cuando hablamos la palabra Tomás? Incredulidad. Muy bien. Entonces, ya lo tenemos, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bien, hermanos, como le dije al inicio, cuando hablamos de Tomás, se nos viene ya en mente la palabra incredulidad, nos viene en mente la palabra duda, cuando mencionamos el nombre, ¿no? Y pues como todos nosotros sabemos, Tomás fue uno de los discípulos que anduvo con el Señor Jesús. Amén. Y a pesar de todo ello, Tomás tuvo en algún momento cierta duda al respecto. Pero vamos a ver primero
eh, como una parte introductoria al tema. Bueno, el tema en sí lleva por título La fe que vence a la duda. Amén. Y el propósito es descubrir cómo Jesús cómo transforma la duda sincera en una fe firme y madura, ¿no? A través del encuentro personal con el Cristo resucitado. Cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar a Tomás, bueno, que en realidad la Biblia no lo menciona a Tomás antes de ser un discípulo de Jesús, pero vamos a encontrar en la Biblia algunas características de Tomás. Eso de la duda ya venía un poco antes. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de eh, un texto bien conocido en San Juan 14, ¿no? 14, 6, o perdón, antes del versículo 14, 6. Ustedes saben, hermanos, que el San Juan 14, 6 es un versículo muy conocido que lo utilizamos muchas veces para enseñar o evangelizar y todo eso, ¿no? Pero antes de ese versículo fue que el Señor lo dijo cuando Tomás se le presenta al Señor y le hace una pregunta, y como siempre él con sus dudas, ¿no? Si nosotros leemos el versículo 5 de San Juan 14, ¿no? Le dijo Tomás, 14:5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Le hace ahí una pregunta Tomás al Señor Jesús. Y Tomás sabiendo que estaba con el maestro, ¿no? Él caminaba con el maestro, pero aún así duda y le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos, Señor, conocer el camino? Y es ahí cuando el Señor Jesús le dice a Tomás, ¿no? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y a raíz de eso vemos algunas características de Tomás, ¿cierto? Que él antes de ser el discípulo de Jesús, perdón, ya siendo el discípulo de Jesús, él presentaba algunas características de tener ciertas dudas, ¿no? Pero Tomás, según la Biblia, ¿no? Vemos, aparte de ello, otras características. Dice que él era un discípulo leal al Señor Jesús. Bueno, no he investigado para llegar a la comparación con Pedro, porque sabemos que Pedro también fue un discípulo que era muy apegado al Señor Jesús, pero dice que Tomás también era un discípulo leal a nuestro Señor. Y vamos a corroborar eso en San Juan 11:16. Ahí en el mismo San Juan, a ver qué nos dice la Biblia respecto a Tomás, cómo era él en su caminar con el Señor Jesús. San Juan 11:16 dice la palabra del Señor así. 11:16 dice, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Para contarles un poco el contexto, ¿no? Ustedes saben que Jesús tenía un amigo que él amaba mucho a Lázaro, ¿no? Y cuando Lázaro estaba, dice, muy enfermo, dice, de muerte, si nosotros leemos todo el capítulo 11, dice que el Señor Jesús estaba en otra ciudad, ¿no? Y de ahí, de la ciudad donde estaba Lázaro, mandan un mensajero y le cuentan a Jesús que su amigo estaba muy enfermo. Y desde ese momento Jesús declara y dice que es una enfermedad como de muerte, dice, pero va a ser un acontecimiento para que el poder de Dios se manifieste a través del Señor Jesús en la vida de Lázaro. Pero para ello Jesús estaba ya anunciando su muerte, ¿no? Entonces Jesús tenía que regresar, dice, al pueblo de Judea, donde estaba justamente Lázaro. Y los discípulos le decían, Señor, pero ¿cómo vas a regresar allá? Porque te han amenazado que vas a morir, ¿no? Algunos de sus discípulos entraron en pánico. Y es ahí cuando Tomás se levanta y le dice a sus compañeros, Tomás le dice a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él, con el maestro.
O sea, aquí vemos una actitud de Tomás muy leal al maestro, ¿verdad? Vemos ahí esa actitud de Tomás, leal y dispuesto a acompañar a Jesús, dice incluso en peligro. Eso lo encontramos, hermano, ahí si leemos todo el contexto del versículo 11. ¿Qué otra característica encontramos aquí de Tomás? ¿No? Era, dice, racional y honesto. O sea, honesto en qué sentido, hermanos? Cuando Tomás, él ya sabía que nuestro Señor Jesucristo iba a morir y él mismo dijo que iba a resucitar. Él ya lo sabía. Pero cuando le dan la noticia que el Señor Jesús había resucitado, Tomás no lo aceptó, ¿cierto? Dice, no aceptaba algo sin entenderlo plenamente. En San Juan 14:5, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Primero vamos a las bases bíblicas. San Juan 14, versículo 5. San Juan 14, 5. Bueno, eso ya lo leímos, ¿verdad? Ya lo leímos, perdón. Ya lo leímos cuando Tomás le dijo, no sabemos a dónde vas y cómo pues podremos saber el camino. O sea, él en cualquier momento se mostraba un poco, digamos, honesto al tener una duda, él lo declaraba, ¿cierto? Él lo declaraba. Y cuando a él le dan la noticia que el maestro había resucitado, tranquilamente tal vez él lo hubiera aceptado de palabra, pero tal vez su interior hubiera dicho que no. Pero simplemente él fue honesto y dijo, pues tengo que ver las huellas del maestro para creer que ha resucitado. Esa era una de las características de Tomás, ¿no? Y otra característica es que era sincero en sus emociones, ¿no? Entonces vamos a entrar ya a lo que es lo que queremos aprender en esta noche acerca de la historia de Tomás. Bueno, ahí hay otra palabrita, hermanos, que me olvidé de decirles cuando le llaman dídimo. Esa palabra dídimo en el griego dice que significa gemelo, ¿no? Bueno, que la Biblia en todas las partes cuando habla de Tomás siempre menciona esa palabrita dídimo, ¿no? Y estaba averiguando qué significa esa palabra y significa gemelo. Pero la Biblia no lo declara, pues, gemelo de quién era, ¿no? Bueno, sería cuestión de indagar un poco más al respecto. Pero si ustedes se dan cuenta, siempre habla de Tomás llamado también Dídimo, ¿no? Y esa palabrita Dídimo significa gemelo en el griego, en el original, ¿no? Bien, vamos a continuar entonces. Dice el versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces, de acuerdo a la narración de la Biblia, nos dice que cuando sus discípulos estaban reunidos, ellos vieron al maestro y en aquella reunión no estaba Tomás. Y cuando sus compañeros van y encuentran a Tomás y le dicen que han visto al Señor Jesús. Y aquí viene la respuesta o la sinceridad de Tomás. Dice, él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. En esta parte, hermanos, vamos a entender lo siguiente. Este evangelio fue escrito para mostrar que Jesús es el Hijo de nuestro Dios. Y cuando nosotros vamos leyendo toda esta parte, cuando Tomás es sincera, ¿no? Y dice que no va a creer mientras él no vea las huellas de lo que el Señor Jesús había sufrido, al final vemos la reacción del Señor Jesús. Bien, dice, Tomás no fue incrédulo por rebeldía, sino un creyente confundido por el dolor. Bueno, he estado viendo también un poco más acerca de este personaje, de Tomás. Dice que era un personaje que tal vez anteriormente él sufría mucho, por eso es que lo llevó a esa actitud, a no creer que su maestro había resucitado. Dice, porque él había visto todo el proceso que había pasado nuestro Señor Jesús para que desde el día que fue
capturado hasta el día de su muerte, ¿no? Entonces, y aquí él viene con su frase y dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos, no creeré. ¿No? Eso lo dice ahí en San Juan 20:25. ¿No? Dice, expresa su necesidad de evidencia personal. A lo cual Jesús le responde con amor diciendo, recuerden, hermanos, que aquí cuando la Biblia nos dice que después que sus compañeros le dijeron a Tomás, hemos visto al Señor, pasaron 8 días. Dice que estaban reunidos nuevamente los discípulos y en esa reunión ya se encontraba Tomás. Estando ellos con la puerta cerrada, se les apareció el Señor Jesús. Y el Señor se les aparece y le dice a todos, paz a vosotros. Y aquí vemos, hermanos, la actitud de nuestro Señor mostrando que Él ofrece paz al alma que duda sin condición. Amén. Tranquilamente, hermanos, el Señor pudo haberlo llamado la atención fuerte a Tomás, porque Tomás ya sabía que antes de que Él muriera ya se le había anunciado que iba a morir y resucitar al tercer día. Tal vez el Señor, con la autoridad que Él tenía, podía llamarle la atención a Tomás. Pero el Señor, con su amor, con el amor de Padre, Él le dice paz a vosotros, ¿no? Entonces ahí vemos el amor que tiene nuestro Dios a la persona que en cierto modo dudamos. Ahora, cuando el Señor le dice paz a vosotros, nuevamente vemos ahí una reacción de Tomás. Antes de ello, el Señor le ofrece, ¿no? Le dice a Tomás, Tomás, ven, toca mis heridas, mira mis manos. Y yo me imagino, o no sé si los discípulos le habían llevado el mensaje al Señor Jesús. Bueno, la Biblia no lo dice, pero yo creo que no fue así. Como el Señor, Él conoce a todos, Él sabía los pensamientos de Tomás, tal cual Tomás había pedido las señales para que él creyera, el Señor Jesús se lo mostró. Y yo me imagino que cuando el Señor le decía a Tomás, ven, mete tu dedo en mi mano, en mi costado, que son las mismas palabras de manera literal que Tomás había mencionado anteriormente. Creo que fue ahí ya donde Tomás dejó la incredulidad a un lado y él creyó verdaderamente en nuestro Señor Jesús. Por eso que cuando el Señor Jesús le dice estas palabras a todos, dice el versículo 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, que en otras palabras, hermanos, son términos de adoración, términos de reconocimiento que verdaderamente el Señor había resucitado. Entonces, yo me imagino a Tomás ahí en una lucha interna, diciendo, ¿no?, que renovando su fe de Tomás, renovando que él tenía que creer en el Señor Jesús a pesar que no lo vea. Porque el Señor Jesús al final termina esta frase diciendo, cuando Tomás le dice, Señor mío y Dios mío, Jesús le dijo, Tomás, porque me has visto, has creído. Y luego dice más, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, hermanos, creo que aquí en este último párrafo estamos involucrados todos nosotros, ¿verdad? Yo creo que aquí nadie de nosotros le hemos visto al Señor de manera personal, ¿cierto? Perdón, en vivo, no le hemos visto, ¿cierto? Pero el Señor Jesús dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron, le dijo a Tomás. Entonces, y yo creo que, hermanos, tal vez en la actualidad siga pasando esto, ¿no? A veces nosotros, en nuestra condición humana, a veces condicionamos al Señor Jesús. Señor, si me das esto, yo haré lo de acá, y si no me das, seguiré esperando. Pero el Señor dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo creo que, hermanos, esa es la convicción que nosotros tenemos como pueblo de Dios,
que no lo hemos visto al Señor Jesús en persona, pero hemos creído en la palabra que Él dejó escrito, los acontecimientos que vendrán. Hemos creído a esa palabra y el mismo Señor Jesús nos llama bienaventurados. Amén. ¿Qué más podemos entender aquí de Tomás? Dice que Jesús le invita a ver y a tocar sus heridas, atendiendo su necesidad personal. Porque el Señor Jesús ya sabía, hermanos, cuál era la necesidad que tenía Tomás. Para que él creía tenía que palpar, tocar las cosas, ¿no? Al verlo, Tomás proclama la frase, como ya le repetí, ¿no? Señor mío y Dios mío, que es una de las confesiones más completas de fe en la divinidad de Cristo. Su duda de ahí en adelante se convierte en una adoración y su incredulidad en una fe viva. Entonces, hermanos, yo creo que esas lecciones de Tomás, yo creo que nosotros también debemos considerarla cómo vamos desarrollando en nuestra vida cristiana, ¿cierto? Debemos irla desarrollando o que de repente algo nos motiva a que nuestra fe esté ahí, de repente, ¿no? No esté sólida nuestra fe, o tal vez hayan ciertas dudas, ¿no? Y hermanos, a veces las dudas nos llevan, en algunos casos, a indagar, a investigar más de las cosas de Dios. Y eso yo lo digo, hermanos, porque anteriormente yo tenía muchas dudas acerca del Evangelio, por ahí algunas cosas, algunos términos, muchas dudas. Y eso era un motivo para seguir investigando más de las cosas de Dios, para reafirmar nuestra fe en el Señor. Obviamente, cuando uno entiende la palabra, pues que la duda no sea, porque en algunos casos también la duda a veces nos lleva a decaer nuestra fe, ¿cierto? Pero yo les hablo en el buen sentido de la palabra, hermanos, que cuando haya duda tal vez sea un motivo para indagar más de la palabra de nuestro Dios. Es igual que cuando uno estudia, por ejemplo, una carrera, ¿no? En el transcurso de la carrera, no todo el profesor nos enseña o la universidad nos enseña, ¿no? Y hay cosas que el alumno, el estudiante tiene que investigar por su propia cuenta. Y eso es así, ¿no? Porque no todo el profesor lo va a decir, ¿no? Porque también es un humano como nosotros que aún con ciertas limitaciones. Pero la responsabilidad del alumno es por su propia cuenta indagar, investigar y empaparse más del tema. Yo creo que dentro de la vida cristiana también ocurre lo mismo, hermanos, ¿no? Y cuando nosotros tengamos alguna duda, siempre es bueno recurrir, en primer lugar, al maestro. Tenemos acá también a nuestro pastor, a personas que tienen un poco más de conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Porque aquí vemos a un Tomás que no se alejó de sus amigos, a pesar que le dijo, si yo no viere al maestro, no creeré, con sus heridas y todo eso. Pero él estaba ahí con ellos, porque en algún momento él quería tal vez salir de aquellas dudas que tenía y ponerse a cuentas con el Señor, ¿no? Entonces, eso pasa siempre, hermanos, pasa siempre. Por ejemplo, a manera personal, en mi caso, por la gracia de Dios, el pastor ha tenido la confianza en mi persona, tal vez de delegarme dentro de la iglesia a trabajar en algunos ministerios, que yo, hermano, sinceramente no pensaba, no estaba en mis planes, ¿no? Para mí antes era venir a los días de culto, a veces los días que podía venía y los días que no podía tranquilamente me quedaba durmiendo y no venía, ¿no? Pero tampoco el hecho que uno tenga responsabilidad no es una obligación estar en el templo, sino más bien es una motivación para buscar cada día más del Señor, ¿no? Y eso, como les vuelvo a repetir, hermano, ya les cuento con experiencia, ¿no? O sea, no es una obligación que porque estoy en tal ministerio tengo que estar todos los días en el culto. Y es más, los días que no me toca participar, como yo siempre le digo a mi esposa, hoy día no nos toca participar, pero tenemos que estar temprano en el templo, tenemos que estar a la hora. No necesariamente porque me toque participar. Entonces, hay puntos, hermanos, que la palabra de Dios te enseña a través de ciertas cositas, ¿no? Que a veces uno no se da cuenta,
¿no? Y yo como en algún momento también conversaba con mi esposa y le decía, pero ¿por qué debo estar ahí yo? ¿Por qué aquí? ¿Por qué lo de allá? ¿No? Pero a veces Dios, en su misericordia, Él a través de esas responsabilidades que nos da dentro del templo, es una forma para que nuestra búsqueda hacia Él sea más sólida. Como en estos días yo le conversaba, ¿no? A mi esposa le decía, ¿no? Si de repente no fuéramos involucrados un poco más en el templo, de repente no congregáramos todos los días, ¿no? Pero siempre le damos las gracias a nuestro Dios y estamos ahí para servirle hasta que Él lo permita, pues, ¿no? Y siempre le pedimos a nuestro Dios que nuestra fe como familia o de manera personal no siga creciendo más, ¿no? A pesar de las circunstancias de repente, pero debemos de seguir los ejemplos de la palabra de nuestro Dios. Y al respecto, podemos acá resaltar algunas cositas, ¿no? ¿Qué enseñanza nos deja esta historia de Tomás, ¿no? Nos deja que la fe en medio de la duda, ¿no? Debe ser fortalecida, en medio de la duda, ¿cierto? Así como lo hizo Tomás. En medio él estaba de repente confundido, estaba pasando por un momento que no lo podía creer porque había caminado mucho tiempo con el Señor y ver cómo terminó el Señor Jesús, ¿no? Y él de repente tenía mucha confusión, muchas dudas y hacía, ¿no? Que esté su comportamiento de esa forma. Pero cuando él ve al maestro, ve la respuesta, ve lo que él quería personalmente, porque el Señor le dijo, si has visto, porque has visto, has creído, entonces su fe se fue fortaleciendo aún más. También debemos entender, hermanos, que la duda, como le dije al inicio, no es de repente un obstáculo insuperable, ¿no? Sino que Jesús es el que cambia todo, ¿no? Jesús le dijo a Tomás o a todos los que estaban ahí, le dijo, paz a vosotros. Amén. Y ese, hermanos, es el descanso, el alivio que tenemos en nuestro Señor a través de su palabra, ¿no? Y así como esta frase del Señor Jesús a Tomás y a sus discípulos, hay mucho más en la palabra que nos anima y nos dice, sigan, ¿no? No se queden ahí. Entonces, para ir terminando, hermanos, queremos así, a modo de pregunta, ir reflexionando de manera personal. Como primera pregunta sería para ir viendo cómo vamos creciendo en el ámbito espiritual. Sería la primera pregunta, ¿cuándo has sentido que tu fe flaquea como la de Tomás? ¿En qué momento, en qué circunstancias de nuestra vida hemos sentido que de repente decimos, no, Dios no me escucha, Dios no sé por qué, pero no responde mis oraciones? Pasa eso, hermanos. A pesar que conocemos el Evangelio, nos pasa siempre. Pero a veces no nos damos cuenta que detrás de ello hay un propósito de Dios para con nuestras vidas, ¿no? Y ustedes mismos respóndanse a esa pregunta. ¿Cuándo ha sido que tu fe ha flaqueado como la de Tomás? Pregunta número 2. ¿Qué señales ha usado Dios para fortalecer tu fe? Tal vez sea otra pregunta que nos hagamos, ¿no? Así como yo les comento, ¿no? Que a través de la responsabilidad que el pastor me ha asignado a mí personalmente dentro de la iglesia para poder apoyar en lo que sea necesario, ha sido, digamos, un punto, un motivo para fortalecerme más en los caminos del Señor. Y de repente la de nosotros, de todos, sean de manera distinta, ¿no? Cada uno tiene un testimonio diferente. Entonces, ¿qué señales ha usado Dios para fortalecer tu fe? Cada uno hace un autoanálisis y empezamos a reflexionar en ello, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Cómo puedes acompañar con amor a otros creyentes que dudan
¿De qué manera? ¿Estaremos a la altura de poder ayudar a otras personas poniéndonos como ejemplo tal vez? ¿O de repente aún no todavía? ¿Cómo puedes acompañar con amor a otros creyentes que dudan? ¿No? Porque recuerda, hermanos, que hay personas que congregan, pero aún no están seguros de la existencia de Dios. Lo hay, ¿no? Y para nosotros, bueno, en mi caso como docente en el colegio, esas dudas son frecuentes. Los muchachos vienen con esas dudas, ¿no? Te preguntan cosas que de repente uno ni se imagina, ¿no? Entonces, ¿de qué manera estamos nosotros preparados, no? Otra pregunta sería, ¿de qué manera puedes confesar públicamente tu fe en Cristo? ¿De qué manera? Amén. Entonces, hermanos, son puntos que se los dejo ahí planteados para que cada uno de nosotros, de manera personal, como les digo, hermanos, cuando vayamos a casa con la tarea, ¿no? Leamos nuevamente, reflexionemos en ello, quizás Dios tenga algo más para nosotros, ¿no? Como decimos acá, la yapa de repente, ¿no? Algo más que de repente no pude decirlo yo, pero usted lo medita y reflexiona aún más, profundiza de repente con otros versículos de la palabra de Dios y Dios le puede dar algo más para cada uno de nosotros. Para terminar, a modo de conclusión, Tomás nos recuerda que la fe auténtica no es ausencia de duda, sino confianza renovada tras el encuentro con el Señor Jesús. Jesús no se apartó de Tomás, sino que volvió por él y hoy también nos dice, no sea incrédulo, sino creyente. Y al final, el versículo 29 dice, porque has visto, has creído Tomás, más bienaventurados los que no vieron y creyeron. En ese grupo creo que estamos nosotros, ¿verdad? No le hemos visto al Señor, pero hemos creído y estamos aquí confiando en que la palabra que ha dejado es verdadera. Amén. Bien, hermanos, han sido estos cortos versículos que he podido compartir con ustedes y pues que sea Dios quien obre en nuestras vidas y nos ayude cada día a fortalecer nuestra fe como hijos de Dios. Amén. Les invito a ponerse de pie, hermanos, para orar y dejar la palabra de nuestro Dios que obre en nuestras vidas. Amén. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre, en esta noche. Una vez más nos acercamos a tu presencia, Señor, para darte la gloria y la honra, Señor. Padre, te pedimos cada día que nos sigas ayudando, fortaleciendo nuestras vidas, Señor amado, creciendo espiritualmente. Padre bendito, ayúdanos, mi Dios, porque reconocemos, Señor amado, que a veces sentimos el cansancio, sentimos, Dios mío, Padre, tal vez muchas cosas que hagan dudar, Señor amado, en nuestro corazón. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes, nos des, Señor amado, la fuerza para seguir adelante y poder, Señor amado, servirte hasta que tú nos los permitas, Señor amado. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por la vida de todos mis hermanos que han estado aquí en esta noche aprendiendo de tu palabra, Señor. Te pedimos que cada día nos pongas, Señor amado, en nuestros corazones ese hambre, esa necesidad, Señor amado, de tu palabra para seguir reforzando, Padre bendito, el conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, y que tu Espíritu Santo sea quien nos ayude a entender, quien nos ayude, Señor amado, a escudriñar tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y la hermana que tiene el programa a continuación. Bendiciones.